Ramírez. Mucho gusto, doctor. ¿Y usted es médico general? Soy médico general. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva por acá en Puerto Cortés? Soy porteño. Yo soy porteño, yo nací aquí. Eh, Me formé en Tegucigalpa, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y voy a cumplir en julio, 26 años de ejercer la carrera en forma privada, porque no he tenido la posibilidad de ejercerla en forma pública, ¿no? Obviamente a uno le ha tocado tener que rotarse de lado en lado, buscar lugares donde esté mejor, donde no lo han sacado a uno, en los lugares que uno alquila. Y pues ese ha sido mi, mi vaivén, mi formación, mi actuación como profesional. Escasamente he trabajado con instituciones, casi siempre lo he hecho exclusivamente en forma privada. Y obviamente dentro de todo siempre existe la posibilidad de mantener un estado de cierta satisfacción, aunque uno tiene altos y bajos horribles. El país no está en condiciones como para tener otro tipo de estatus, no lo perseguimos necesariamente, ¿verdad? Perseguimos más la sobrevivencia como profesional, no perseguimos ser médicos de alcurnia ni de otro tipo. Como le repito, el país está en una situación política y económica grave, como lo ha estado en muchos países de Latinoamérica y otros lugares, pero ahí estamos ejerciendo, cansados muchas veces porque ejercemos todos los días, a veces no tomamos vacaciones por mucho tiempo. Yo no recuerdo las últimas vacaciones que tomé, yo creo que fueron hace como 6 años y fue creo que por 5 días nada más. Y de ahí los asuetos que uno no trabaja, pero eso no son vacaciones. Entonces es el diario vivir prácticamente, ¿verdad? El diario vivir y, y que nos ha tocado durante esa cantidad de años que hemos ejercido. Creo que obviamente uno ha tenido muchas cosas que contar, pero de repente usted me ayudaría para ver en qué consistiría, en qué podemos nosotros abordar para que usted pues pueda llenarse de datos y de juicios, ¿verdad? Pues no tanto juicios, pero sí algo que comentó fueron los altos y bajos, ¿no? Pues todos somos seres humanos y tenemos altos y bajos. Bueno, los altos y bajos han sido obviamente parte de lo que es la economía de nuestro país, ¿verdad? Nosotros no podemos tener solo altos, sí, la economía de nuestro país ha estado sometida, ¿verdad? Yo recuerdo que inicié haciendo guardias nada más, incluso ya había puesto un consultorio privado en un barrio alejado del centro, en el que recuerdo que lo alquilé, me endeudé, lo alquilé por 2 meses y en ese tiempo, aunque nadie lo crea, vi 10 pacientes en 2 meses. Me moví, lo retiré y me fui a una clínica de hospitalización buscando apoyo y me abrieron el espacio para que yo hiciera guardias por la noche o por los fines de semana. Así empecé, estuve varios meses así, luego me fui quedando, ocupando un espacio ahí mismo en la clínica por medio tiempo. Poco a poco me fui abordando hasta que estuve mucho tiempo ahí. Yo creo que estuve alrededor de, qué sé yo, 10 años en esa clínica, hasta que la clínica sucumbió, tuvo deudas, gente que no le pagaba los servicios. En ese tiempo hubo la invasión de las maras en todos los barrios, incluso en ese barrio donde estaba la clínica
se acomodó una mara y la gente ya no llegaba precisamente por miedo. Se cerró la clínica, yo tuve que emigrar a otro lado solito. Cada quien de los médicos que estábamos ahí, que éramos 3 que estábamos de base, migró cada quien para buscar su consultorio privado. Yo recuerdo que en ese año estuve 6 meses en un lado y 6 meses en otro porque no me iba bien. Eran lugares un poco más periféricos al centro. Luego me establecí precisamente en este sector, que ya tengo más o menos desde el 2004 hasta la fecha de estar en este sector, no necesariamente en este lugar, pero sí en este sector. Y obviamente han habido momentos de desesperación, ¿verdad? Han habido momentos de desesperación cuando la consulta se vuelve baja, cuando la consulta se vuelve que no cumple las expectativas de lo que uno tiene como resoluciones de problemas, ¿verdad? Y termina uno endeudándose, buscando préstamos para poder solucionar ciertas cosas. Uno tiene familia y esa familia hay que mantenerla. Y así hemos ido. Muchas veces nos sentimos satisfechos en el sentido del trabajo, otras veces tenemos que volvernos a bajar. Nos aparecen ciertas cosas, como por ejemplo, no necesariamente tengo la fortuna de ser relativamente sano, pero emocionalmente ya va dejando ciertas huellas, ¿verdad? Ya hay tendencia a tener problemas de ansiedad, hay tendencia a tener problemas depresivos, porque ya van apareciendo otro tipo de problemas. Y pues nos toca tener que ver pacientes con el mismo problema y de repente uno teniéndolos. Mantenemos siempre la guardia, de repente tratar de ser lo mejor como médico, tratar de no arrastrar esos problemas, tratar de ser lo mejor apegado al paciente. Tengo una filosofía de repente distinta, soy muy apegado al paciente y no le pongo fronteras, ¿verdad? Generalmente no le pongo fronteras, los trato generalmente casi como amigos, como compañeros, como conocidos. De hecho, a veces uso lenguaje un tanto muy popular y así me he mantenido en esta ida y vuelta de la vida. He tratado de servir a la gente incluso ambulatoriamente. Casi no lo hago ahora, casi no lo hago de noche, sobre todo antes lo hacía hasta de noche, ahora no lo hago de noche por fatiga, por cansancio, por otras cosas. Y eso, precisamente, ese es lo que puedo exponer a grosso modo de lo que ha sido mi vida como profesional y que muy probablemente no sea la misma de todos, ¿verdad? Pero esa es al menos la que yo le puedo exponer, doctor. Entre mis amigos y colegas que sí es algo recurrente, en especial la economía, porque pues uno piensa y sí, a veces hasta el crimen organizado piensa que uno por ser médico tiene dinero y no, pero tienes, o sea, tal vez tengas esta clínica, pero estás endeudado acá y estás endeudado acá y estás sacando para, o sea, estás laborando con la consulta y sale para pagar esto, sale para Exactamente. pagar lo otro, y esa es la verdadera realidad. Realmente nos convertimos en trabajadores más, en unos trabajadores no con aquella selectividad. Nosotros no somos selectos, probablemente seamos los profesionales que de repente ante la población somos selectos, pero en nuestra vida cotidiana somos normales, comunes y corrientes, como alguien que trabaja en una empresa eléctrica o alguien que trabaja en una empresa financiera o alguien que trabaja en otro tipo de rubro. Lo único que de repente como somos médicos privados, no tenemos un jefe, pero es como que si lo tuviéramos por la presión misma, ¿verdad? Que nos genera el modus vivendi de todos los días, el tener que trabajar y el tener que buscar objetivos financieros para resolver problemas y al mismo tiempo tener aquella cuestión de saber que cuando nos toca ver pacientes todavía nos lo cargamos en la mente.
todavía seguimos pensando en ellos, aunque el paciente a veces no lo cree, seguimos pensando en ellos y seguimos todavía generándonos dudas, ¿verdad?, de cómo nos fue, de qué tal le va a ir al paciente, ojalá que el paciente tal mejore, y ese montón de cuestiones que no es como ir a clavar una tabla y estuvo, es manejar esa forma de pensamiento con seres humanos, y por eso de repente nosotros junto con las enfermeras nos convertimos en profesionales muy de mucha exigencia y de mucho apego a la vocación. Creo que obviamente todo profesional tiene que tener, o todo trabajador o toda persona que tiene determinada disciplina tiene que tener una vocación específica y pero la de nosotros es muy especial. Enfermeras y médicos es una vocación muy especial, y eso de repente también nos genera mucho estrés y vamos cayendo en un hoyo, vamos teniendo lo que los gringos dicen el burnout, es el quemado. Sí. Y a veces de repente hay un momento dado en que ya no quiere venir, ¿verdad? Pero esas son las experiencias que uno tiene y las experiencias que uno ha vivido. Obviamente yo soy un médico con probablemente la mitad de lo que cubriría la mayoría de los médicos, o un buen porcentaje de médicos, que creo que ya 26 años ya es bastante. Uno no sabe hasta dónde va a llegar, pero ya es bastante. Yo creo que estoy más allá de la mitad de lo que ejerceríamos cualquier médico, y ya estoy sintiendo el peso. Ya siento el peso en todo sentido, y ahí vamos, doctor, ¿eh? Si necesita otra cuestión que podamos exponerle, dígamelo nada más, porque de repente se me puede salir la espontaneidad y se me puede acabar la espontaneidad y usted me diga. No, al contrario, muchas gracias por eso. Es un verdadero problema mundialmente. Burnout, sí. Y pues no solo en las instituciones públicas, sino en instituciones privadas, como dice, por el estrés de tener que, pues es el propio negocio, ¿no? Es un negocio que tiene que, usted es el tesorero, usted es el gerente, usted es el principal que da la consulta. Se comprende, es completamente comprensible, y creo que muchos de los compañeros que están escuchando están al 100% de acuerdo con usted. Bueno, que me ha marcado tal vez, obviamente vamos a empezar a pensar de repente nuestras personas que no se dedican a la medicina y que piensan que nosotros somos insensibles y que piensan que nosotros somos personas de atención nada más. Hay muchas cosas que nos marcan. Yo tengo varias anécdotas, pero hay una de las cuestiones que más me marcó. Son dos cosas: ver a un niño que me trajeron cuando yo estaba en la clínica de hospitalización con una desnutrición grado 3 mixta, ¿verdad?, fachorco y marasmo, de 10 años, que me lo trajeron. Alguien lo fue a rescatar a una casa, lo llevó, lo tuvimos hospitalizado un par de días y se me murió justo en mis brazos, pues, porque la solución era bien macaneada, ¿verdad? Era bien difícil tener a alguien así con ese tipo de nutrición. Me marcó mucho, a pesar de que no es mi afinidad la pediatría, ¿verdad? No es una afinidad especial, no porque tenga un antagonismo a la pediatría, no, simplemente creo que no es mi vocación necesariamente los niños así tan fácil, ¿verdad? Ese es uno de los casos que tanto me marcó. Pues aparte que cuachoclo y marasmos pues son más comunes en África. Exactamente, ¿verdad? Y sabemos cómo hay aquí, y verlo a nivel privado es otra cosa distinta. Wow. En los hospitales públicos los miramos como se dice popularmente aquí, como pelo de chancho, ¿verdad? Y otro caso que me marcó fue una paciente que también murió en la clínica, un suicidio, intoxicación por paraquat, ¿verdad? La tuvimos ahí hospitalizada sabiendo que no se iba a hacer absolutamente nada. Y
me marcó mucho porque la conocía, ¿no? La conocía desde Cipote. Y son cuestiones que, y así sucesivamente, han habido muchas cosas. No, hay que recordarle a los colegas, porque usted me dijo que también era para colegas, futuros colegas o colegas que van a entrar, es la opinión que tienen muchos clientes, yo no me gusta usar la palabra cliente, muchos pacientes de nosotros, y la que pueden tener eventualmente, independientemente sean pacientes viejos de nosotros, sean pacientes nuevos. Hace poco tuve un caso, lo voy a contar aquí, hace un mes más o menos, nunca me había pasado. Una amiga abogada me habló a las 7 de la mañana para contarme que en la noche, en un programa de un canal local, un paciente me estaba denunciando con un comunicador social que tenía su programa, denunciando irresponsabilidad, impericia, no sé qué más, que por mí la mamá estaba en una silla de ruedas porque yo no le bajé los niveles de azúcar a tiempo y necesitaban operarla, no sé por qué, porque yo al final no concreté el nombre de la paciente, ¿verdad?, para buscar en el expediente. Y no la recuerdo, obviamente, uno no se va a acordar tan fácilmente de los pacientes, a menos de que sea una cuestión repetitiva o que sea un paciente ya ampliamente conocido. Pero, y obviamente el tipo habló con el comunicador social y según me contaba la amiga, era un tipo muy confrontador, tanto el comunicador social como el que denunciaba, y tuvo gestos amenazantes hacia mí, ¿verdad? Entonces usted fue amenazado. En forma indirecta, ¿verdad? No en Sí, forma directa, porque a mí no me habló, ¿verdad? Y yo creo que él tiene teléfono y toda la cosa. Yo tengo mis teléfonos en las recetas, mis teléfonos privados, y a mí nunca me llamó, ¿verdad? Entonces, son cosas que le puede pasar, a mí no me había pasado, al menos que yo supiera, ¿verdad? Porque ahí me di cuenta por alguien que me contó, y después me contaron varias personas más. Entonces voy a asumir de que de repente no han aparecido otros por ahí, pero eso es normal, ¿verdad? Eso es normal. Yo siempre le digo a la gente que, en este caso a las personas que no se dedican a la medicina, que uno trata de ser lo más explícito posible, ser explicativo, ser expositivo, darle tiempo al paciente, exponer todo lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, para que el paciente se vaya entendido, pero siempre vamos a encontrar mentes perversas o mentes más allá de la ignorancia, que si uno se pone a discutir con ellos probablemente pierda, ¿verdad?, porque tienen mucha experiencia en ser ignorantes, y no hablo de ignorancia en la parte académica, sino en la forma de pensar. Entonces estas son experiencias que van a pasar, que pueden pasar, y que como consejo, ¿verdad?, siempre ser lo más explícito posible. Yo digo que me haya pasado una vez en 26 años, creo que es una aguja en un pajar, ¿verdad? Sí. Entonces me considero que eso no es absolutamente nada. Me pasara todos los días, entonces diría yo si me estoy fallando, ¿verdad? Exactamente. Y como consejo y colorario para todos los nuevos médicos o los médicos que están en formación, yo tengo una hija que estudia medicina, que mi primera hija, solo tengo 2 hijos, y obviamente siento muchas cosas porque ella fue diagnosticada con trastorno bipolar hace 2 años y ha patinado un poco en la carrera, porque usted sabe, doctor, que los medicamentos que se usan en estos trastornos, ¿verdad?, que aparte de todo no tienen una causa, se asumen nada más cuestiones de tipo bioquímicas y de tipo hereditarias. Entonces uno tiene que estar peleando y tiene que estar atragantándose un problema de alguien al que ama más que nadie, ¿verdad? Y pues el tener que estar viviendo con estas cuestiones, y la otra cosa, tener cuidado, mucho cuidado, que nunca me ha pasado a mí, ¿verdad?, porque yo soy altamente cuidadoso con respecto a las acusaciones que puedan tener muchas personas con lo del trato de personas del otro sexo, ¿verdad? Hace poco hubo una experiencia por aquí, un médico X
que fue acusado y recientemente, y era un médico recién salido, y fue acusado y el hombre no puedo decir nada por él porque no lo conozco, no conocí ni cada caso, pero igual qué difícil es para alguien, ¿verdad?, que no pueda manejar una situación así. Y eso obviamente es un consejo, siempre tienen que guardarse las espaldas, aquí son médicos, aquí en el consultorio es otra cosa, y si es posible siempre guardarse la privacidad a veces hay que quebrantarla y de repente muchas cosas que uno tiene que experimentar. Obviamente no me ha tocado ninguna cuestión así. Y pues sí pueden haber muchas experiencias, doctor, ya son 26 años, yo no que le podría contar miles, ¿verdad? Pero No, claro, obviamente claro. no. Pero son cosas las que sí me marcaron, fueron las dos, y esta cuestión de la denuncia que obviamente no le hice caso, ¿verdad? Obviamente no le hice caso y ahí estamos, doctor. Solamente lo que ha habido aquí como violencia es que han sido víctimas del crimen organizado o han sido víctimas del crimen común y corriente, han sido asaltados en sus consultorios, incluyendo los otros colegas, no colegas médicos, pero sí colegas farmacéuticos, le digo colegas porque son profesionales también universitarios, pero sí, esos se han sido víctimas, ¿verdad? En mi caso no lo he sido víctima, sin embargo no tengo absolutamente nada de seguridad aquí, pero sí hay unos colegas que sí ya han sido asaltados en varias ocasiones. No conozco ninguno que lo hayan asesinado, por lo menos aquí en el puerto, pero sí que hayan sido amarrados, atados y asaltados y les hayan robado sus cosas, ¿verdad? Pero eso sí, más o menos. ¿Algunas últimas palabras que le gustaría compartir con las futuras generaciones, o ya que su hija que está estudiando medicina, cuando vea esto, algún consejo? Pues el consejo es siempre el mismo. Uno, ser médico por vocación. Por favor, ser médico por vocación. No ser médico por sentirse grande o sentirse engrandecido o pensar primero en que va a tener un mejor nivel de vida que el resto de los profesionales. Ser médico de servicio, ser médico con mucho cuidado, ser médico y dar confianza al paciente. El paciente cuando viene a la consulta viene enfermo y no quiere a un médico con cara de perro, quiere un médico sonriente, hablando común y corriente. De hecho, y lo voy a exponer aquí y no me da pena, yo a veces digo mis boconadas en frente del paciente y el paciente sabe que esa es mi esencia, ¿verdad? Y nadie se ha molestado, por lo menos que yo sepa, incluyendo, son pacientes que van a iglesias, pero saben que así soy yo. Entonces eso les quita barrera, les quita ese vidrio que tenemos enfrente o ese hierro que tenemos enfrente para que el paciente se sienta mejor, solamente con que lo visiten a uno y cuando salgan. Si tiene dolencias, que las tenga menor. Entonces dar ese espacio. No pretender antes que el servicio la parte mercantil. En la mañana le decía yo a un paciente que a nosotros nos dan muestras médicas, incluyendo muestras médicas inyectables, ¿verdad? Recuerdo el paciente vino por la mañana, vino con un trauma costal simple y ya tenía varios días, y obviamente un trauma costal simple cuesta que mejore porque la mecánica ventilatoria de las costillas no se la van a quitar. Entonces le hice una infiltración con un medicamento, con un esteroide de depósito, y el paciente salió agradecido porque me preguntó que cuánto le debía. Me dijo, eso, la consulta, el medicamento te lo voy a regalar porque me lo regalaron, no te lo puedo vender, a pesar de ser caro, ¿verdad? Porque sabes cuánto vale una Diprospan, por ejemplo, dando nombres comerciales aquí. Entonces ese es el carisma que tenemos que tener. No estoy hablando como que yo fuera un expositor de algo perfecto, pero sí de lo que yo creo que debe de ser.
y si hay cosas que uno tiene que mejorar, tiene que saber que debe de mejorar y tener humildad para eso, ¿verdad? Pues muchas gracias por compartir con nosotros, doctor. Bueno, a usted porque, bueno, para mí es una sorpresa.